اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Para comenzar con la exégesis de esta sura al-Asr, o el tiempo, aunque algunos tradujeron como la tarde, vamos a hablar de un fenómeno que se da en el Corán, que es el fenómeno del juramento. Algunas aleyas y algunos suras, algunos capítulos comienzan con el juramento de Dios. Dios comienza a hablar diciendo, por ejemplo, wal-Asr, juro por la tarde o por el tiempo. O por ejemplo, wad-Duha. O por ejemplo, wal-Fajr. Y hay muchas aleyas y suras que comienzan justamente con esto del juramento divino. Generalmente cuando uno utiliza un juramento hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que generalmente se habla de algo que es una verdad absoluta y que para uno, digamos, es tan verdad que está dispuesto como a poner lo más sagrado que tiene, lo más valioso que tiene en su vida, en juego por el grado de veracidad que quiere, digamos, demostrar. Estamos hablando de la persona que respeta su propio ser y la persona que es un creyente y que teme. Ahora, la persona que es un mentiroso puede jurar por mil cosas y no, obviamente, tiene ningún tipo de validez o importancia. El segundo punto es que generalmente cuando uno jura lo hace con un objetivo determinado, que es mostrar la importancia que tiene lo que va a decir. Si alguien, por ejemplo, quiere decir algo que es muy simple, algo cotidiano, algo normal, común, generalmente no jura. Si yo quiero ir a comprar pan, no digo, juro por Dios que voy a ir a comprar pan. Porque comprar pan no es importante. Y si no voy tampoco es importante. Y si la gente sabe o no sabe tampoco es importante. Entonces cuando uno jura, generalmente en el juramento se plantea algo como de peligro. O sea, como no de peligro, de alerta. De que, bueno, fíjense que lo que voy a decir es una gran verdad para mí. Es importante, por eso estoy jurando. Deberá tener un efecto directo sobre ustedes, porque si yo les estoy jurando, quiero que sí o sí crean en este mensaje que voy a decir. Entonces, si eso pasa, digamos, en la cultura normal de las personas, que el juramento siempre es sagrado justamente por eso, y que nadie jura por jurar generalmente, y que nadie utiliza el juramento como un juego, sino como algo que realmente tiene cierta relevancia. Entonces, imaginen cuando es Dios el que jura. O sea, uno generalmente jura por lo más importante que tiene en su vida, si el juramento para él, digamos, tiene valor. Por ejemplo, uno jura por su madre, uno jura por su padre, los padres juran por sus hijos, uno jura por lo que es muy importante. El juramento más famoso, por ejemplo, entre los religiosos es jurar por Dios. Juro por Dios que... Ahora, siempre uno como ser débil tiene, digamos, por encima de él, a muchos seres que respetar y que considerar sagrados de alguna manera, o que, digamos, tenerlos en un estatus superior. Pero cuando es Dios el que jura, vean la importancia que debe tener lo que Dios quiso decir después de su juramento, que arriba de Dios no hay nada, o sea, como para que Él jure. Pero así todo Él utiliza este estilo que de alguna manera en la cultura, por lo menos de los árabes de ese momento, era parte y elemento cultural de ese momento. Acá comienza esta sura diciendo wal asr. Yo podría hacer el tafsir de la primera parte del Corán, que es Bismillahir-Rahmanir-Rahim, y que sería necesario, digamos, comenzar con eso. Pero como vamos a hacer después de este pequeño curso, el curso del tafsir, digamos, más detallado, allá voy a hablar, obviamente, con más detalle acerca de Bismillahir-Rahmanir-Rahim. A manera de resumen, voy a hablar ahora en pocas palabras, digamos, sobre
el Bismillahirrahmanirrahim, para que aunque sea tengamos una idea. Porque después va a venir, después de esta sura, la sura Al-Fatiha, el tafsir de la sura Al-Fatiha, y ahí vamos a hablar también un poco más detalladamente. Bismillahirrahmanirrahim, que es la primera frase que aparece en el Corán y que aparece en casi todas las suras, en 113 suras de las 114, y lo traducen como en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, es justamente una frase, una leya que se utiliza mucho en el mundo islámico también entre las personas para comenzar algún acto o algún tipo de cuestión. El Bismillahirrahmanirrahim generalmente tiene que ver con hablar de la misericordia de Dios como lo fundamental, digamos, dentro de sus cualidades y características, y que muchos interpretan que la misericordia de Dios quizá es como la madre de las características de Dios o de los epítetos de Dios. Empezar con el nombre de Dios es porque en el Islam se cree que todo aquello que no se empieza con el nombre de Dios de alguna manera no tiene bendición y no es, digamos, positivo. De alguna manera también es buscar en Dios la ayuda, o sea, pedir ayuda para que Él nos dé su permiso, su anuencia y que nos permita hacer, digamos, lo que tenemos planeado hacer. Allah, que es obviamente el nombre personal de Dios, digamos, a Dios se lo llama Allah y no es simplemente una traducción de su ser, o sea, aquello que indica o es un signo de su ser, no, es el nombre de Él. Lo que nosotros llamamos Dios, en árabe se llama Allah, pero Allah es el nombre de Dios para nosotros, o sea, no solo es, digamos, el título que se le da al ser sagrado, al creador y al Señor del universo, sino que además es el nombre de Él. Ese nombre supuestamente, si queremos definir a Dios, generalmente es muy complejo definirlo, pero se lo define como el ser que engloba o, digamos, concentra en Él todas las cualidades y características del bien, de la bondad, de la belleza y de la perfección especialmente. Ar-Rahman y Ar-Rahim son dos nombres de Dios que tienen que ver con la misericordia, Rahma. Ar-Rahman dicen generalmente que es la misericordia general para todos los seres, sean seres humanos, animales o cualquier otro tipo de ser, y Ar-Rahim es la misericordia particular de los creyentes. Eso es a manera de resumen, porque como dije en la sura Al-Fatiha, vamos a hablar con más, digamos, detalles sobre eso. Cuando dice Wal-Asr, Al-Asr puede significar tarde, en los tiempos, por ejemplo, la mañana es el Subuh, el mediodía es el Duhur, la tarde es Al-Asr, de hecho al rezo de la tarde se lo llama Salatul Asr. Y puede ser también un tiempo determinado, por ejemplo, uno habla de la época del profeta, dice Asrul Rasul. Si uno habla de la época, por ejemplo, de los califas o los primeros, digamos, 4 califas, dicen Asrul Khulafa. Si habla de por ejemplo, de la época de los omeyas, dice Asrul Umayyin. La época de los abásidas, Asrul Abbasiyin. O sea, el Asr es la época el tiempo, digamos, que tuvo un comienzo y un fin. También le dicen, por ejemplo, al imam Mahdi, Sahib al-Asr wa al-Zaman, es el dueño, digamos, o el señor del tiempo, de los tiempos. También puede ser que el Asr tenga que ver con un tiempo determinado, por ejemplo, como aparece en muchos tafsires, que es el tiempo de los comienzos del Islam, que Dios jura por el Asr, puede ser que sea ese tiempo. Algunos dijeron no, el Asr tiene que ver con toda la época, digamos, de la humanidad, durante todos estos años de vida humana. A todo eso le llaman el Asr, supuestamente, según Shahid Mutahari, porque dice justamente que el juramento tiene que estar relacionado con el contenido de la sura. Y como el contenido de la sura tiene que ver con el ser humano, dice el Shahid Mutahari que el Asr es todo el tiempo, o sea, toda la historia de la humanidad. Hasta acá para ver en la próxima un poco más de detalles sobre este tema. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.